Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta tercera sesión de la segunda temporada de los diálogos con la poesía actual. Tenemos hoy como invitado al poeta chileno Carlos Cosiña. Muy bienvenido, Carlos, un gusto tenerte con nosotros. Muchas gracias, contento. Se trata de una conversación y de una lectura de tu poesía. Yo voy a partir con una breve semblanza tuya y después ya te dejo a ti la palabra para que iniciemos un diálogo. Carlos Cosiña, Concepción, Chile, 1950. Desde 1981 vivió en Santiago de Chile y desde 2020 en Santa Fe, región del Biobío. Trabaja en poesía y en la edición de libros literarios y no literarios en diversos soportes. Desde la década de los 80 ha publicado 5 libros de poesía e inició en 2003 una página web con textos para ese formato. Una antología, Poesía Cero, Descontexto 2017, y 2 libros compilatorios han sido elaborados con sus escritos. Ha efectuado talleres literarios en la Cárcel Pública de Santiago, en Balmaceda Arte Joven y en Descentralización Poética. Participa en el Foro de Escritores y trabaja con obras y presentaciones de la Orquesta de Poetas. Su primer libro, Aguas Servidas, tiene 5 ediciones. Una en México y el último, La Casa Devastada, 3, en España, Chile y México. Al libro compilatorio, Al margen de la vida propia, editado por Guido Arroyo, se le otorgó el Premio Municipal de Literatura, mención poesía, en 2014 por la Municipalidad de Santiago. La Casa Devastada, editorial Alquimia, obtuvo el Premio Mejor Libro de Poesía 2017 del Círculo de Críticos de Arte de Chile. En 2017, la Fundación Pablo Neruda le concedió el reconocimiento a la trayectoria poética y compromiso con la poesía de Chile. A su trabajo se le caracteriza por la utilización de recursos, soportes y códigos no habituales en las obras consideradas literarias. Una pequeña semblanza para iniciar este diálogo con Carlos, que realmente es un gusto tenerlo con nosotros. Mira, en realidad tú eres acá el protagonista, así es que yo te hago un par de comentarios, sugerencias, también que los demás asistentes a esta sesión puedan ahí comentar. Voy a partir por quizás una de las cosas más evidentes de tu poesía para la crítica, que es esta utilización de recursos que son de diferentes soportes para la creación de una nueva forma y estructura poética. Cómo lo ves tú? ¿Cómo nace esto? ¿Es realmente tan así? Sí, es así. Ahora yo no hablaría de nuevos recursos, sino que la reutilización de recursos que se han utilizado hace mucho tiempo. O sea, generalmente cuando se habla de nuevas tendencias, etcétera, se basan fundamentalmente en rearmar, reutilizar cosas que alguna vez se utilizaron. Digamos. Si tú piensas en el caso de la poesía sonora, hay que pensar que lo que nosotros llamamos poesía, que no está muy bien definido, desde un principio ha sido sonora, o sea, y sigue siendo sonora en muchos casos. Lo que pasa es que en determinados momentos se pone más la impronta en la escritura propiamente tal, pero la poesía es sonora desde la tradición griega, por ejemplo, la poesía es sonora y de hecho se llama lírica, se llama por el instrumento, ¿no? Tanto como eso. Si tú piensas en las tradiciones, cuando digo tradiciones son tradiciones activas, ¿eh? O sea, no están cerradas. En la tradición oral funciona en este minuto, digamos, sigue funcionando. Si tú piensas en el caso del ámbito llamado Chile, toda la poesía aymara, toda la poesía mapuche es fundamentalmente oral. Y si tú piensas lo que en este minuto, digamos, lo que en determinado momento recitan en las micros, no sé cómo llamarlo, pero porque tiene muchos nombres, porque cada uno va poniendo nuevos nombres, que se parece, no se parece, si corresponde a la tradición de las payas, a la tradición de los juegos verbales utilizando ciertas métricas, lo que tú escuchas en la micro, digamos, ¿no? Cuando se sube una persona y dice, voy a contar, no me sé los ritmos, pero incluso cuando empieza a jugar con las personas que van
en el vehículo. Larga mi introducción, pero bueno, lo que a mí fue importante en el momento que empiezo a escribir pensando que ya es una actividad que me importa sobre otras, digamos, que no es una más, sino que se empieza a transformar en una de las más importantes, ocurre fundamentalmente un poco antes de 1900, a principios de los 70, de los años 70 del siglo pasado. Y como siempre ha pasado, pero en este caso me pasaba a mí, ¿no es cierto? Empecé a vislumbrar que la utilización del lenguaje necesitaba ciertas modificaciones para dar cuenta de lo que estaba sintiendo y lo que quería escribir en ese momento. Y teníamos, fuera de los antecedentes anteriores, que como decía, podría ser Huidobro, fundamentalmente Nicanor Parra, ¿ya? Y a principios de los 70, en ese momento, la internet era correo, unas cartas que uno se mandaba, o cosas hechas en mimeógrafo, ¿no? Y empecé a conocer lo que estaba haciendo Juan Luis Martínez, por ejemplo, ¿ya? Y eso hizo que me interesara en utilizar lenguajes que venían de otros tipos de lenguaje, y específicamente por una cosa circunstancial, siempre me habían interesado las ciencias en general, ¿ya? Y empecé a buscar por ese lado, y haber leído el año, creo que 73, un libro que se llama Sobre máquinas y seres vivos, que es un libro de, ¿cómo se llama? Maturana y Francisco, espérate, aquí está, Francisco Varela, ¿ya? Y ese libro lo que plantea por primera vez, o no es primera vez, pero empieza a plantear la cosa de la autopoiesis, o sea, empieza a plantear la idea de que funcionamos con sistemas que son casi autónomos con respecto a la percepción. Y eso me interesó mucho, y como leía bastante acerca de ciencia y cosas así, empecé a tratar de utilizar esos lenguajes en un texto que se escribía hacia abajo, no necesariamente hacia abajo, pero en que el relato importaba menos que producir que lo leyera o lo escuchara cierta sensación que él iba a construir desde sus propios modelos de entendimiento. Entonces, cuando hice, por ejemplo, ese libro, cuando estaba escribiendo y después se empezó a transformar el libro, el que se llama Agua Servida, yo trabajé fundamentalmente con el lenguaje de la biología, ¿ya? Y para eso, cuando iba escribiendo, iba estudiando, como me interesaba en ese caso, qué estamos mirando, etc., empecé a trabajar con libros de anatomía, ¿ya? O sea, ahí empecé a trabajar eso en principio, ¿ya? Y después, muchos años después, cuando aparece la computación ya utilizada en forma mucho más común, digamos, ¿ya? No decidí, pero me interesé por los soportes. Antes ya me habían interesado, pero fundamentalmente en ese momento me pareció que ese soporte determinaba los lenguajes que tú estabas haciendo, que es lo que una persona estaba haciendo, y me interesó en ese caso construir textos que su sentido fuera en ese soporte específico y no en el soporte libro que tiene 5 siglos, digamos, sino que en este soporte no es de la misma manera que cambió la percepción de la literatura en general y de la escritura cuando
llamemos Occidente, se empieza a utilizar la imprenta con tipos móviles, ya que produce un cambio muy, muy importante, no solamente en la lectura, sino en ciertas percepciones del mundo. En el caso de la computación, yo creo que el cambio que se produce es tan fuerte como eso, y que cambia no solamente esas formas de escritura o de presentación de la escritura, o ubicación de la escritura, y la imagen, incluso el sonido, sino que cambia, produce ciertas alteraciones, a mí me parece positivas, alteraciones en las formas de percepción que tenemos las personas en general. Eso hasta ahora, porque podría seguir hablando sobre el tema, pero tiene que ver con eso, digamos, ¿ya? O sea, cuando empiezas a trabajar, por ejemplo, cuando tú trabajas con la escritura y empiezas a trabajar con, con las imágenes, por ejemplo, eso ya está en los petroglifos, ¿ya? O sea, no es nuevo porque se reencuentra, ¿ya? O cuando tú piensas o te toca ver las cosas escritas en ideograma, que cambia radicalmente a cómo tú puedes percibirlo, a cuando tú utilizas el alfabeto, cuyos signos básicos solo significan un sonido. Otra fuente que te permite entender por qué la poesía es sonora. También, porque nuestra forma de escritura solo, o sea, sus signos básicos significan solo un sonido, ¿ya? Entonces nos cuesta entender otro tipo de, comillas, escrituras en que tienen una multiplicidad de significaciones o de capas o como quieras llamarlo, como es los ideogramas o como podría ser una cosa un poco más cercana a nosotros, que es lo que son los quipus. En determinado momento, por ejemplo, los quipus solo se entienden como sistemas de numeración. Y había hace mucho tiempo que no me cabe ninguna duda que tienen otras formas de lectura. Entonces siempre pienso que el soporte, sea la piedra, sea un quipu, sea un pergamino, en el caso de los ideogramas, el dibujo propiamente tal, los haiku, por ejemplo, yo creo que se pueden escribir en su máxima potencia si tú escribes un ideograma, no con el alfabeto, por ejemplo. Y creo que este otro soporte, que se llama computación, que tiene una serie de elementos y de movilidades, y no solamente movilidades, sino que la en el caso de la computación, la posibilidad de irte sin el Internet, por ejemplo, de navegar. Mira las imágenes antiguas que usamos, ¿no? De navegar Internet sin rumbo o sin bitácora, te cambia también la forma de trabajar. Entonces, todo ese tipo de acotaciones hacen que me esté interesando constantemente en los soportes y en la recepción de esas máquinas de significación que uno construye con palabras y sus silencios, por supuesto. Eso es muy interesante en realidad, porque los poetas en las últimas décadas, creo yo, ¿Ya? los poetas chilenos, me refiero concretamente que es tu caso, un poeta chileno, pero no es algo exclusivamente o propiamente chileno, sino que No. latinoamericano y universal, dan cuenta de algo que Thomas Harris menciona en el prólogo de Crónicas Maravillosas, que a mí me gusta mucho. Creo que es en Crónicas Maravillosas que dice que cuando él pasa de escribir de la hoja de papel al formato del computador, dice, bueno, es todo un cambio hermenéutico, pero que en realidad es una hermenáutica distinta, jugando con esta idea de la navegación. Y en realidad, bueno, cambia absolutamente no solo lo evidente de la forma, la democratización del texto, que se amplía, ¿no es cierto?, sino que también el texto mismo cambia y permite ciertas posibilidades que el impreso, que fija, que sella, no permitía. Por ejemplo, eventuales correcciones infinitas. Ya está publicado, pero yo lo puedo sacar, lo puedo seguir trabajando, puedo ver
cómo se ha recepcionado este texto, quedarme Sí, con sí, algo. sí, y además, por ejemplo, el libro tradicional que como nosotros conocemos, que tiene 5 siglos, digamos, o sea, hay otros antes, pero si tuvieras los otros tipos de escritos que tú leías en un rollo, ¿ya? Pero ya Cavafis hacía las hojas volantes, ¿ya? O sea, no, todos estos cambios son reutilización de algunos elementos que son los elementos, no es que nada cambie, sí, todo cambia, sí. Pero no podemos utilizar cosas que no están porque siempre han estado. No hemos cambiado materialmente las posibilidades que hay. Sí, yo creo que la Internet, digamos, todo este sistema cambia radicalmente, o sea, no radicalmente, pero cambia algunas formas. Por ejemplo, con respecto al libro tradicional, en la forma de tomarlo, aunque tú lo puedes tomar de todas maneras, tiene un principio y un fin. Tiene un comienzo y un término, ¿ya? Eh, pero esa secuencia, ¿ya? Que está determinada como están ordenadas las hojas, las páginas, en Internet se rompe absolutamente. No tiene esa secuencia necesariamente en el objeto en el cual estás trabajando, ¿ya? La forma de pasar la página ya implica, cuando tú lees, cada vez que lees o escuchas algo, siempre estás con todo el cuerpo, pero en el objeto libro estás manualmente dando vuelta a hojas. En el computador estás punteando y posiblemente en poco tiempo más ni siquiera vas a tener que hacer, ¿cómo se llama? Tocar, sino que simplemente pensarlo de alguna manera. Vas a tener ¿cómo se llama este aparato para escribir? Bueno, Claro. el teclado, vas a tener un teclado en la cabeza, digamos. ¿Ya? O sea, ya. Eso es súper interesante porque, Sí, mira, tiene relación con algo que también te quería preguntar. sí. En realidad cambia totalmente eso. Hay una modificación de lo visual, de lo óptico, Mm, hacia algo que podríamos denominar áptico, que se relaciona ya, también con esta cosa ekfrástica un poco, mm, que es tocar, bueno, la sinestesia en el fondo, la sí, alteración de los sentidos, ¿no es cierto? Y toco con los ojos, oigo con las manos, en el formato, como lo que decía Whitman, ¿no es cierto? Que sí, tienes un libro, me tienes a mí, mi cuerpo está en el libro, ahora se modifica, pero mm, yo puedo hacer extensiva esta visión de manera áptica, que es el término del Leseano. Entonces mm, yo tengo que hacer la proyección de tocar, no necesariamente ahora con las manos, sino con los otros sentidos. Yo te exactamente. quería preguntar eso, porque en 3 canciones, en tu libro, Ya, que yo veía ahí que había un elemento que es esta, de nuevo un término bien del océano, esta territorialización de la ciudad, que es mm, también una ciudad que está traspasada por estas máscaras mortuorias, donde hay un deseo del poeta, para no decir el sujeto, no, a mí, o el hablante, no me gusta, el mm, poeta, de habitar esta ciudad mm, y que se produce a partir de este gesto que es más bien áptico, más que óptico, no es visual, pero mm, que para habitar y para llegar al otro, para alcanzar al otro, que en este libro también, bueno, claramente es un otro, que es una mujer también, que yo la mm, alcanzo desde otra forma de percepción y de recepción mm. también. Así como hay una recepción del texto escrito, hay una recepción del otro y del otro enamorado, que es totalmente áptica, una forma áptica de tocar. Sí, mira, en el caso de ese libro yo quise, a ver, cuando una persona, digamos, quiere escribir o siente la necesidad o el deseo, ¿ya? De escribir, cuando tú logras que lo que has hecho funcione, ¿ya? Como, como yo
como yo quedé conforme con haber hecho Agua Servida, quería cambiar radicalmente, no quería quedarme en ese espacio, no, no quería quedarme en ese espacio, y por lo tanto me fui a textos que tienen versos, ¿ya? Fui a imágenes menos del lenguaje arquitectónico o biológico, sino que una cuestión que tenía que ver con ciertas percepciones mucho más del lenguaje más habitual. Y por lo tanto, en ese caso, te fijas, el otro aparece mucho más fuertemente, que es el lector, en definitiva. Y alguien aquí, a un lector que estás apelando, aparece mucho más fuertemente, ¿ya? Que cuando estás tratando de reconstruir o construir un aparato que es un poco más, que está más vinculado con otras percepciones. O sea, simplemente eso, ¿ya? Pero yo creo que va por ese lado, ¿ya? Y después seguí cada vez cambiando. Ahora, tratando de buscar o estar abierto a otro tipo de escrituras. Ahora, si yo pues, me ha tocado revisar las cosas que he hecho, siempre he escrito lo mismo. O sea, nace ebulle de un lugar que se está construyendo, pero cuyos elementos son son las mismas obsesiones finalmente, ¿ya? Son las mismas obsesiones que tú cada vez te vas dando cuenta que son obsesiones, pero que como obsesión cambian también. Eso va por ese lado. Y sigo en lo mismo, digamos. O sea, lo mismo es hacer siempre algo distinto, pero indefectiblemente tus propios fantasmas te van, no sé, fantasmas te van, están ahí, digamos. No, no hay muchas posibilidades de cambiar, sino de cambiar el lugar desde el cual estás mirando, nada más. Bueno, eso es también una consistencia poética, una madurez poética. Yo creo que un autor Espero no que madurar, espero no madurar. esa es una buena respuesta, sí. Pero a lo que me refiero como a una consecuencia escritural con tus propias obsesiones, porque el escritor también, el poeta, el narrador, está permanentemente experimentando, no solo con formatos, sino que con obsesiones nuevas. Bueno, es como un juego de artificios por momento, pero y un fuego, un juego y un fuego, pero también como que se me diluye un poquitito más ese escritor. Yo creo que una de las cosas de tu escritura es justamente esa, una de las propiedades escriturales tuyas, una consecuencia transversal en tu obra. Sí, hay ciertas situaciones que reafirman eso y que yo las he percibido más fuertemente por influencia de otros. Por ejemplo, algunos amigos míos, amigas, como me vine a vivir en un lugar más rural, me dijeron, te vas a poner lárico. Ya. Entonces, me enojé. Me enojé. Dije, ¿cómo? Ya a empezar a hablar de pajaritos y árboles. Y empecé a revisar lo que había escrito y está lleno de pájaros y árboles. Antes, ¿ya? Lo que pasa es que tiene que ver con desde dónde tú miras, ¿ya? De donde tú miras empiezan a aparecer las cosas que ya tenías instaladas antes, pero que antes parecen desapercibidas en otras cosas. Eso y lo otro, que en determinados momentos también me preguntaron qué me pasaba con el agua, ¿ya? Porque estaba lleno de agua todo lo que yo había escrito. Y no tenía demasiado conciencia de haberlo hecho así, ¿ya? No estaba tan consciente que el agua aparecía por todos lados. Hasta me buscaron signos astrológicos, digamos, pero no. Y
claro, ¿Qué revisar, significa? sí, y eso tiene un origen, a mi entender, tiene un origen bien claro. O sea, yo soy penquista, viví hasta los 30 años en Concepción. Bueno, y estaba entre el río Biobío y el río Andalién, y estaba el mar. Ahora se ve desde Concepción, pero antes no se veía. Y el agua constantemente cayendo durante mucho tiempo, y el viento funcionando. Entonces, es imposible que el agua no aparezca, digamos, ¿ya? Aunque no esté hablando de que hay mucha agua, pero está ahí, ¿no? O aparece en determinado momento, ¿cierto? La fragilidad de aquello que parece tan duro, o sea, tan fuerte, y yo pienso que a los 9 años viví el terremoto de 1960 en Concepción, y evidentemente en ese momento todas esas afirmaciones que tienen que tener los pies bien puestos en la tierra para algo firme, se desarmaban nomás. No es que la tierra no era así, ya no es así, la tierra está moviéndose constantemente. Uh, y aprovecho esto para afirmar que evidentemente el entorno en que tú te desarrollas es clave en tu percepción del mundo. Es absolutamente clave. No, no, no da lo mismo. No puedes escribir extraterritorialmente, ¿ya? Y eso pasa tanto como lo siguiente. Realmente me dicen, oye, pero Facebook o Twitter o cualquiera de las redes que hay en este minuto, redes, otra imagen de mar o de pesca. Y en las redes de este minuto, ¿no es cierto?, dicen que son universales, etcétera, etcétera, lo cual es absolutamente cierto, pero cuando tú te conectas, finalmente estás hablando con los amigos del barrio, pero extraterritorialmente, pero son igual los amigos del barrio. Son las personas que tú conoces, que están cerca por un otro motivo. No están en la misma cuadra, pero están en el mismo barrio, ¿ya? Lo que pasa es que no son en una calle determinada, sino que pueden estar habitando en muchos otros lugares y países, etcétera, etcétera. Cosa que no es tan rara, que parece muy raro, pero que no es tan raro si tú piensas que cuando eres lector, ¿ya?, los muchachos de tu barrio o muchachas de tu barrio vivieron hace 500 años o 1000 años, etcétera, y algunos de ellos uno no los va a conocer. Por una razón bien simple, nosotros hablamos castellano, ¿no?, como le quiera llamar a este idioma, ¿no?, castellano. Resulta que las palabras que utilizamos, incluso el tipo de construcciones que utilizamos, evidentemente son del tiempo en que tú no estás viviendo. Pero ese castellano que estás utilizando ya fue utilizado hace aproximadamente 1000 años, como lo entendemos, ¿ya? Y va a seguir siendo utilizado cuando yo no esté. Por lo tanto, mi relación con el idioma, mi relación con las palabras es una relación que tiene que ver con utilizar aquello que es de muchos, de muchísimos, muchísimos. Todos los que están hablando este idioma en este minuto, los que lo hablaron y los que van a hablar. Por lo tanto, mi relación o nuestra relación con las palabras, con el lenguaje, en este caso el castellano, que tiene mucho de mapuche, que tiene mucho de aymara, que tiene mucho de inglés, que tiene mucho de latín, que tiene mucho, y así sucesivamente, no puede ser una relación de propiedad. Nosotros hablamos, o sea, mi lengua no es mi lengua, es de muchos. Por lo tanto, tengo que tener no tengo que tener ningún sentido de propiedad con respecto incluso a lo que estoy escribiendo. Es más, cuando cualquier persona que escriba y haga un texto, ya sea que lo grabe o lo imprima, en realidad lo que hace es una especie de partitura, ¿ya? Quien produce el sonido es el intérprete.
tú haces, cada uno de nosotros que escribimos hacemos una partitura, no solo en poesía, sino en general, hacemos una partitura. Sí. Pero quien interpreta, estoy hablando de interpretar, de hacerlo sonar, hacerlo vibrar, es el intérprete. Entonces la relación de propiedad con los textos que uno puede escribir es mínima. Ahora, te hace responsable de lo que has escrito, evidentemente, yo no puedo negar lo que he escrito. Pero yo no invento cuando la escritura se hace viva. Solo mi Bueno, propia lectura. el concepto de propiedad también cambia con el concepto del compartir en, Sí, en claro. redes. Sí, claro. Cambia eso. Porque Cambia mucho más. Pues. cambia, porque bueno, el libro está, ahí lleva tu sello, tu firma, eso es indiscutiblemente tuyo, pero después la propiedad privada del libro se amplía a una colectividad bueno, que hace uso de eso también a su criterio, a su libre arbitrio, Claro, que roba. pasa que, con lo que siguiente. A mí me han traducido bien poco otros idiomas. Sin embargo, bien poco. Pero me acuerdo haber visto un trabajo que hicimos con la Orquesta de Poetas, un texto que está ahí con la Orquesta de Poetas, en determinado momento, porque estaba en un festival en Grecia, aparecía con subtítulos en inglés. ¿Ya? Y yo lo veía y no podía creer. Entonces, eso yo soy incapaz de escribir, porque no sé inglés. O sea, ¿cómo para escribir, no? Y ahí estaba. Bueno, toda persona que lea algo, lo escuche, está traduciendo a algún inglés el que lee. Y yo no lo conozco. Y eso es fantástico, digamos. Verlo es notable. Es notable. tu relación, Carlos, con el fenómeno de la digitalización de los textos y justamente este uso, este apropiacionismo que puedo hacer de textos que son ajenos, Sí. lo que señala Carolina Gainza de tu escritura, que eres un hacker de la Ah, poesía. sí, sí, sí. Sí, pero eso Es bien empezó antes de la computación. ¿Ah? O Es sea, bien empezó. interesante porque claro, el concepto del apropiacionismo, como quien roba algo y construye algo nuevo, pero en el fondo, bueno, un robo en el sentido creador, también no en el sentido peyorativo, negativo, sino que Sí. establezco un robo, me apropio, a mí me gusta mucho el concepto, me apropio de algo que ya, bueno, pasa a ser mío, y yo construyo con eso algo nuevo, nunca, aunque sea idéntico, aunque yo reproduzca fragmentos, citas textuales, nunca va a ser lo mismo si yo lo imbrico con un texto propio, por ejemplo. Que es Eso así, muy bueno. parecido también a lo que sucede en la academia, perdón, pero en la Sí. academia el crítico tiene que estar permanentemente validándose en citas, en referencias, y está imbricando su discurso personal con este otro discurso establecido, ya instalado, de su objeto de estudio, Sí. y ahí hay todo un ensamblaje de cosas. ¿Cómo lo ves eso? ¿Lo ves O sea, yo una... creo que es la única manera posible de escribir. Incluso la única manera posible de hablar. ¿Ya? O sea, los elementos que tú tomas, lo único que es un poco distinto en determinados momentos son las formas de asociación de los elementos. Pero los elementos son los mismos. ¿Ya? O sea, para ir el año 80, que la computación no existía, te fijo, cuando yo dije yo escribía diapositivas con un libro de anatomía al lado, ¿ya? Evidentemente estaba todo, porque quería ver cómo se miraba, digamos, cómo era la mecánica, ¿ya? Y por lo tanto tomaba literalmente cómo entraba la luz al ojo, etcétera, etcétera, y estaba copiando exactamente cómo se describía anatómicamente o fisiológicamente. Pero evidentemente lo que yo estaba trabajando ahí era cómo era posible la tortura, digamos, por ejemplo. ¿No? Cómo era posible la tortura
y qué se producía. Y para poder decir eso, simplemente, ¿no es cierto?, me iba a ese tipo de texto, ¿ya? O las partes en que quería describir un ámbito determinado, veía cuál era la forma de descripción desde la arquitectura, ¿ya? Entonces tomaba incluso algunos elementos, varios elementos de eso, para construir un territorio, pero construir el territorio necesitaba utilizar ese otro lenguaje que al utilizarlo con un fit distinto cambiaba radicalmente de su referente, pues su referente ahora es un referente que tiene que ver con la construcción más que con la descripción de cómo puede ser el lenguaje arquitectónico. Debería construir una casa o desarmarla, ¿ya? Pero no hacerla, o sea, no hacerla en términos de construcción, sino que hacerla como un imaginario posible para desarrollar alguna cosa. Entonces, evidentemente, siempre lo estás haciendo así. Ahora, yo después en Internet, el año 2003, ahí cuando hice uno que se llama Plagio del Afecto, ahí directamente copié algunos textos poniendo como referencia de dónde lo había sacado, donde había tomado algunos elementos, o sea, daba cuenta de esa, de esa apropiación, pero evidentemente lo construido tiene que ver con la vinculación de los elementos. ¿Ya? Y ahí es donde se produce el cambio, que es el mismo cambio que se produce porque él lo recepciona, que también readecúa los elementos que tú has planteado. ¿Ya? Los readecúa sin ninguna duda. O sea, sí, con alguna duda, pero yo pienso que se readecúa. O sea, no, lo que decía antes, nosotros utilizamos un idioma que se habló hace mucho tiempo, que están hablando 500 millones de personas por dar una cifra y se va a seguir hablando. Entonces, hay ninguna posibilidad de apropiación absoluta de lo que estás utilizando. Eso. Y una pregunta que me quedó dando vuelta de lo que dijiste antes, en el fondo tú escribes para tu barrio. ¿Y cuál es tu barrio? No tengo idea, lo estoy buscando. Claro, lo estoy buscando. O sea, sé, por ejemplo, que para mí son bien importantes los concretos brasileños, por ejemplo. Sé que para mí es muy importante, estoy hablando de Whitman, sé que para mí es muy importante Vallejo, y lo digo Vallejo varias veces, y Nicanor Parra y Gabriela Mistral, etc. Ahí, por ejemplo, en el caso de Gabriela Mistral es bien notable como el acercamiento, porque en el caso de Gabriela Mistral, evidentemente yo había escuchado algo de ella, Piececitos de niña, etc. Todo lo que era Mistral dentro del sistema escolar, estoy hablando del año 60, antes del 70. Y en determinado momento en la Universidad de Concepción, que estaba muy influida cuando a mí me tocó estudiar ahí, muy influida por el estructuralismo ortodoxo, o sea, el francés pero ortodoxo, o sea, el primero. Me acuerdo que un profesor que era Dieter Elker hizo un análisis estructural de un poema La Mistral que se llama La Pajita. Cuando vi ese análisis, La Mistral se me transformó, al contrario al propio estructuralismo, se me salió del texto. La Mistral se transformó para mí en un referente tremendo. Estoy hablando del año 73-74, antes de que empezara el feminismo de los 80 y sobre todo los 90, reivindicar, qué horrible palabra, tomar en serio, pero vitalmente a la Mistral. Me fui un poco por la Mistral, pero a lo que voy es No, pero que... es importante porque ¿Ah? es muy importante la Mistral, porque tu experiencia lectora de ella, yo creo que es compartida por muchísimos, por mí también. ¿Mm? Uno conoce a la Mistral en el colegio y si hay algo que te puede alejar de la Gabriela Mistral es esa primera lectura de la Caracola o las rondas, es terrible,
que no tiene nada que ver con lo que ella realmente es, pero sigue siendo muy poco leída en Chile todavía, creo yo. Muy Ahora, poco leída. ahora, sin embargo, te fijas, más allá de la institucionalización, ¿ya? La Mistral, su texto aparece en determinado momento porque las circunstancias cambian, ¿ya? O sea, al cambiar el entorno, la lectura es de otro aspecto, que sí está presente, ¿ya? Entonces el descubrimiento no es de algo que estaba escondido, sino que estaba presente pero no se veía. Por eso es que la mirada y la escucha tiene que estar siempre abierta, a mi entender, siempre abierta, ¿ya? O sea, abierta a entender que los elementos pueden ser parecidos, pero el tipo de relación que se establece es distinto, ¿ya? Y ahí es donde entran los entornos. Ahora, si una persona, yo mismo, leo a Cervantes, por ejemplo, ¿ya? De repente tú sabes que, yo sé que no estoy leyendo el Cervantes que se leyó en 1610, ni en 1700, ni siquiera en 1970, es otro, ¿ya? Otro, ¿por qué? Porque la lengua es mucho más sabia que quienes la utilizamos. ¿Por qué es más sabia? Porque cuando tú utilizas la lengua, cuando una persona utiliza la lengua, evidentemente está manejando racionalmente algunos elementos de ella, pero sus propias pulsiones y las pulsiones de su época también quedan marcadas en la lengua. Y lo que se llaman lapsus, no son lapsus, por usar Freud, ¿no? No son lapsus, no son errores, son cosas que aparecen, pero que tú mismo no sabes que están ahí. ¿Ya? Tú mismo no sabes que están ahí. No estoy hablando de psicología, estoy hablando de la lengua. Entonces, como la lengua es más sabia que los que la utilizan, y nosotros la hacemos más sabia cuando la utilizamos también, te pueden aparecer cosas, ¿ya?, que incluso el propio escribiente no sabe que están ahí. Sí. En ese caso, irse a Blake o William, ya, es interesante, ¿ya? Y que hacemos todas las personas que estamos trabajando con esto, nos dejamos invadir por la escritura, por ver la posibilidad de escribir o cantar. Quizás en un momento la lengua va a ser posible de tocarla también. Hasta ahora no sé cómo es eso. Con la internet todavía no es. Las palabras de repente van a poder tocarse, ¿ya? No sé cómo, pero va a pasar, supongo. Siempre se está construyendo constantemente, es absolutamente vital, ¿ya? Es absolutamente vital. Bueno, tienen su frecuencia, tienen su Sí, onda, las puedo percibir. sí, por supuesto, o sea, no, esto... O sea, hay palabras a las que puedo ser más receptiva que otras, a Sí, tono. yo te voy a decir una cosa al revés, te fijas, a mí la palabra, y te voy a decir, la palabra belleza, la he utilizado recién, pero no quería utilizarla porque me parecía demasiado poética, ¿ya? ¿Ya? Y de repente se impuso. No había ninguna posibilidad de no poder... En unas cosas que he escrito recientemente aparece la palabra belleza y que me atreví a hacerlo, me atreví a hacerlo, tuve que hacerlo en determinado momento y sobre todo después de haber escuchado una canción de Aute que se llama La Belleza, de hecho, que me aparece, digamos, con una connotación que no tiene que ver con la falsa imagen a mí entendía falsa imagen de palabras poéticas. O sea, de repente cuando deja de ser poética aparece, dejando de ser poética. ¿Ya? Eso. ¿Sí? Y Carlos, ¿nos quieres leer un poquitito antes de seguir con la conversación? Para ir matizando. Sí, yo no sabía muy bien qué tenía que leer, pero siempre tengo algo por ahí. Pero a propósito de lo que acabo de decir,
Eh, Eso es interesante lo que acabas de decir de las palabras, la misma palabra belleza. A mí hay ciertos versos ujú, enunciados, podríamos ujú, decir ya son fraseos musicales o son, no, ya, no es ya una nota, sino que es todo un fraseo musical que me producen un alejamiento a pesar de, y digo la palabra que despierta acá un poquito de quisquillosidad, a pesar de la belleza. Yo pongo un ejemplo para mí clásico, el verso de Rilke, todo ángel es terrible, a fuerza de su reiteración, yo ya lo veo como algo tan manido que ha perdido para mí la potencia que no, lo que tiene. pasa, lo que pasa es que en general, no sé si en general, pero lo que puede hacer el poema, una obra de arte en general, es remover. O sea, es remover, es cambiar un poco lo que tú, o lo que una persona pensaba antes de hacerlo, escucharlo o verlo. ¿Ya? Cambia un poco el eje desde el cual estás hablando. Y a propósito de belleza voy a leer esto, porque pasa así. Eh, dice, la belleza es un acto, perdón, la belleza es un acto mínimo de sobrevivencia, un gesto sutil como depositar un fruto en un canasto. Los brazos y las manos transforman el objeto en deseo. La posición del cuerpo permite equilibrios momentáneos y coordinados, que si se escucharan serían sonidos en sincronía con el vuelo y nadar por espacios anhelados. El acto de recoger conduce a un paisaje marginal sin centro, sino en la acción que se realiza desde una antigua conciencia. Toca o inicia un ciclo o más que se reiniciará muchas veces después, como antes ya ocurrió. Pero ahora es un acto único, espléndido, inédito. Eso pertenece a un libro que estoy escribiendo, Y que se llama curiosamente, Estado de Materia. ¿Ah? materia y tiene algo de la descripción de los manuales de biología. Tiene algo de eso. O me Es que suena a lo mí estoy a eso. copiando, lo estoy copiando. No, sí, sí. El otro, Ah, eh, um, eh, ¿te gusta explicar tus poemas? ¿Te gusta señalar cuáles son las cabeceras, de dónde vienen? ¿Te gusta explicarlos a veces? eh, no, porque se explican, quien los lee los tiene que explicar, o quien los escucha, ¿no? Pero en este caso, te digo, la palabra belleza me producía algún problema porque era una sola capa, te fijas, entonces prefiero que cada palabra que se escucha tenga muchas capas, tenga muchas vertientes, ¿ya? Muchos puntos de fuga. ¿M? En este caso sí, yo estaba observando a una persona recoger frutos, ¿ya? Y me pareció bello, dije, pero ¿cómo voy a usar la palabra yo? Bueno, y ahí sale todo esto. ¿Crees que Eh, te has ¿Ah? convertido en un poeta? ¿Crees que te has convertido en un poeta más lárico? Uy, lo que pasa es que el lar es el espacio soñado en el caso ¿cómo se llama? Del único poeta lárico que existe para mí, que es Teilhard, ¿ya? Uh, todo el espacio que él inventa es un espacio soñado. O sea, no es un recuerdo de algo, sino que es la construcción de un espacio posible, ¿no? ¿Ya? Y en ese sentido podría ser lárico, claro. O sea, la construcción de un espacio posible, pero ese espacio siempre nace
y se encuentra y está en un lugar muy concreto. No, no es soñado. En este caso, vamos a hablar de construcción. En la casa expandida aparecen personas desconocidas, no extrañas, entre muros translúcidos. Incluye otras habitaciones, asentamientos y es la misma. Se amplía en direcciones inesperadas a territorios lejanos. Hay más personas de las que puede cobijar, aunque su estancia y tránsito es parte de su sentido. Lo que se desconoce deja de desaparecer en el aire. La sensación de frío o de calor es perceptible independientemente de la temperatura de las estancias y el entorno. Se construye a sí misma con los materiales del visitante permanente, a expensas de lo que no puede ocultar. En su visión acotada, la casa está a ritmo de galope libre. Te voy a decir las cosas que copié ahí. Tiene que ver con la construcción de espacios, digamos, de habitación, pero no, puede ser el internet también. Pero, digo, en su visión acotada, la casa está a ritmo de galope libre. La expresión galope libre es la que usa Eleonora Carrington para describir su libertad. Ella usa la expresión galope libre y me pareció fascinante. Entonces, en realidad, construí todo para poder decir que la casa en su versión acotada estaba a ritmo de galope libre. Entonces, ahí estaba copiando. Eso. Y quiero hacer una pregunta que se me Sí. ocurrió ahora, que quizás también es más abarcadora, porque no se refiere solamente a tu poesía, sino que a la poesía de las últimas décadas en Chile. ¿Tú crees que la poesía chilena podría considerarse una poesía poco sentimental? ¿Por qué te lo pregunto? Tengo la impresión... Sí, a ver, sí, dime nomás. Tengo la impresión por momentos, bueno, el viejo tema del amor, ¿no es cierto?, tan presente en la poesía, en la literatura en general, y que rinde tan buenos dividendos en la recepción de un texto. Te lo digo desde mi modesta impresión en las publicaciones que hacemos diariamente en esta paginita, en Tanto Sur Airoso. Yo me doy cuenta que los poemas que apelan a una emocionalidad, afectividad amorosa, erótica, de pareja, generalmente tienen un mayor enganche con los lectores. Hay ahí mayor, no sé, mayor conexión. Pero yo me doy cuenta que los escritores de las últimas décadas, quizás los más reconocidos en Chile, entre ellos tú, el tema del amor es un tema, bueno, está presente, no puedo decir que no, pero no es lo que define su construcción del yo. Yo creo que, a ver, primero, a mí me toca leer, o sea, no me toca, sino que yo leo bastante poesía, o sea, mucha, o sea, no sé si mucha, pero bastante, ¿ya? Y lo que tú estás diciendo, evidentemente un porcentaje muy alto de las cosas que leo tienen que ver con el amor, ya sea erótico, bastante relacionado con el erotismo, pero la relación personal tuyo, etcétera, etcétera.
Ahora, si eso lo miras y qué pasa con las canciones que aparecen en la radio, que aparecen en la televisión, que aparecen en la propia internet, etcétera, etcétera, también es un tema que es recurrente. Entonces, no es un tema esté, que sea exclusivo de las canciones, de los poemas, etcétera, etcétera, ni siquiera de las novelas, ¿ya? Uh, las obras de teatro, de dramaturgia. Pero sí creo que en aquellos que tú dijiste que están un poco más reconocidos en determinado momento, no es, no es el tema exclusivo ni mucho menos. Para mí, evidentemente, no es eso, son otros amores los que están ahí, a pesar que están todos dirigidos, por supuestamente, en muchos casos a una persona en particular. Pero son... que el tema amoroso está, a mi entender, relacionado con nuestra visión de la poesía que viene, bueno, de muy antiguo, pero la más cercana, estoy pensando de Rubén Darío en adelante, era un factor bien importante, pero si tú miras al propio Huidobro, miras la propia escritura de Mistral, o miras de Roca, o miras evidentemente a Nicanor Parra, hay partes que tienen con poesía muy cercana al tema amoroso, erótico, sentimental, pero gran parte de su obra no, digamos. Ahora, eso no es exclusivo, como te digo, de los poemas, de las obras que tienen que ver con lo que se llama literatura, sino que es una preocupación permanente de mucha gente, te fijas. O sea, si tú piensas en las escrituras del estallido social en las calles, te fijas, evidentemente fuera de las cosas directamente apelantes a la represión, etcétera, etcétera, había mucha poesía amorosa planteada de una relación tú y yo, dejemos la violencia, vamos al amor, etcétera, etcétera. Para mí no es una preocupación fundamental de mi escritura, sino que es una de las capas fundamentales que están en la base del tipo de escritura que hago por la relación que yo tengo con algunas personas, ¿ya? ¿Ya? Pero están en la base cuando digo que es parte de mi forma de entender el mundo, pero no es el elemento que sustenta todo, sino que sustenta mi vida, pero no mi escritura, porque mi escritura está en otros. Eso. Pero igual escrito poemas más o menos dentro de esa temática. Y yo pienso, digamos, cuando tú dices a la poesía chilena, pero si tú revisas lo que uno puede conocer, muy poco, la peruana, por ejemplo, también pasa lo mismo cuando tú piensas en la poesía que escribe Roger Santibáñez o que escribe Montalbetti, ¿ya? Pero incluso antes, Blanca Varela, te fijas, o Verastegui, etcétera, no necesariamente está ese elemento ahí. En el caso de Varela, sí, de Blanca Varela, hay una que tiene, hay todos unos textos que tienen que ver con uno de sus hijos que murió, ¿ya? Ese es referente, pero su poema, que podrían ser de amor, son poemas de fundamentalmente, está el amor ahí, evidentemente, pero tiene que ver con su visión de la fragilidad y la inconsistencia de la justicia en términos de justicia, en términos de que se va aquello que se más se desea. Pero poesía amorosa hay, cuando leo algunos de los textos fantásticos de Juan Carreño, te explica. Hay apelación directa al amor, y los textos últimos del propio Thomas Harris, te fijas, también está ahí, digamos, el último libro cuando habla de lo que escribió en pandemia. O piensa tú en la escritura de la Roxana Miranda Rupailaf, ¿ya? Que está haciendo
aparentemente solo la reivindicación de su propia condición como pueblo, que está lleno de poesía amorosa, por la propia Daniela Catrileo, ¿ya? Incluso Paredes Pinda. Entonces, si tuvieras la escritura de la Verónica Sonder, ¿no es cierto?, que tiene una cosa mucho más fuerte con respecto a la relación con los objetos y las situaciones, también aparece los elementos del amor de persona a persona, ¿ya? O los propios textos de la Damsi Figueroa. Yo creo que es un elemento presente, absolutamente presente, pero no aparece en forma tan evidente como podría aparecer en textos, como aparecen las canciones, que son constantes: te fuiste, no volviste, etcétera, etcétera. Aparece ahí porque yo le entrego esa responsabilidad a quien lea o escucha, tan simple como es. Curioso, mencionaste prácticamente solo escritoras mujeres. Ahora, cuando te referías a este predominio del tema, bueno, tú lo llamas de un tú al De una amoroso. relación entre dos o tres, digamos, no sé, puede ser más, digamos, pero es Claro. una relación que tiene que ver más bien con la afectividad pasado por la sensualidad y el cuerpo, ¿ya? Sí, nombré, primero porque me interesa mucho la escritura que aparece escrita, que está, ¿ya? Me interesa muchísimo, digamos, ¿ya? Y porque generalmente se asocia a la condición de mujer una poesía un poco más amorosa en el sentido más tradicional, y te estoy nombrando gente que son mujeres, pero que aparece esa parte amorosa no tan fuerte. O sea, si tú piensas en otros autores, cuando te diga Montalbetti, te fijas, ya, Montalbetti también aparece, a pesar que su escritura está mucho más concentrada en cómo se entiende el lenguaje desde la lingüística, ya está mucho más concentrada ahí, o sea, y con una visión un poco más pensando en sociológico, cuando piensas tú que el propio Mario Montalbesti estudió con Chomsky, entonces también se abra otras posibilidades. Y eso, pero no, es que a mí me interesa la escritura, toda, pero la escritura, como ha emergido la escritura de mujeres, por dar alguna referencia, me parece notable, y además soy partícipe del momento en que eso empieza a abrirse mucho más fuertemente, que es el caso de los fines de los 80, principios de los 90, y una amiga mía notable es Elvira Hernández, que nos conocemos hace muchos años, pero yo la conocí a través de la escritura, leyendo y escuchándola. Cuando la bandera de Chile tenía que publicarse fuera de Chile, yo la había visto en escrito, etcétera, etcétera. Pero yo creo que lo más fuerte era a ver, si tú miras un poco la historia a propósito de Chile en los últimos 50 años, 50, sí. Primero está centrada fundamentalmente en los acontecimientos sociopolíticos, digamos, el golpe militar, etcétera, la represión, la destrucción de la vida como la destrucción, el horror, ¿ya? Ese es un gran momento, ¿ya? Que construye todo un espacio. Acuérdate, hay que acordarse que la literatura y las artes todas siempre están insertas en un sistema que las sobrepasa con mucho y las influye mucho. No son cosas extrañas, ¿ya? No son torres. Y cuando dijeron que eran torres, no era cierto. Esas torres están sustentadas en el entorno también, ¿ya? Y después aparece muy fuerte la escritura femenina, ¿ya? Por dar un nombre, ¿ya?
parece, es el otro más fuerte. Y paralelamente la escritura digo escritura, pero también en la oralidad de los mapuche y de lo que se llama pueblo originario, los prehispánicos. ¿Ya? Son prehispánicos porque vienen de antes, pero son absolutamente actuales. O sea, no estamos rescatando algo que había, es algo que está. ¿Ya? Y por lo tanto, para mí esos son tres momentos que marcan los tipos de percepción de la realidad desde el ejercicio de la escritura, de la música, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, por eso que son más fuertes. ¿Ya? Por eso que son más fuertes. Por eso aparecen con más fuerza ahora, porque corresponden a ciertos momentos o periodos de la historia que estamos viviendo. Y no pasa solo en Chile. ¿eh? O sea, Chile es, es un territorio que se expande y está influido mucho más allá. Si tú revisas un poco las escrituras, te vas a dar cuenta toda la unión que hay entre la escritura del Perú, la Argentina y Uruguay. Y eso genera un espacio. Con la incorporación de la mujer empieza a aparecer un espacio bastante más amplio, aparece mucho la escritura de Centroamérica, estoy diciendo acá, empieza a aparecer más. Y cuando ves las escrituras que vienen desde más antiguas, hablando de comillas, los pueblos originarios, eso es mucho más amplio el territorio que se empieza a armar. Hablar de poesía chilena es como tener carnet de identidad, digamos. Tú dices este espacio porque tienes un carnet, digamos, que te dice que eres chileno. Pero también te marca, o sea, no es lo mismo ver en el caso de Chile aparecer el sol por la cordillera e irse por el mar, ¿ya? Que estar en Argentina, que el sol aparece por el otro lado. Y eso también te determina. Eso te determina. Todo eso a raíz de qué pasaba con la poesía amorosa. Eso. Carlos, Sí, ¿sí? Tenemos una pregunta ya, en el chat. Te la voy a leer para ya, que interactuemos con los asistentes cómo mientras no. Lisa se reintegra. Eh, Gracias por sus palabras, dice Juan C. En la línea de lo experimental de la reflexión sobre el soporte y sus materializaciones, Mm, me gustaría su orientación respecto de sus paratextos en y si todo era lo que es y ya, en y que no en la salida, los títulos de los poemas son binarios, número y letra, 1A, 1B, 1C, mm, 1D. mm, Y en el margen de la vida, luego de finalizado el texto sobre la solapa posterior, se encuentra un sobre con tarjetas, ya, a veces cubierto por las aguas 1999-2001. sí, Ambos elementos inhabituales en un poemario. ya. En el caso eh, si todo fuera lo que es, etcétera, y el otro, ahí lo que hice, o sea, el elemento que aparece ahí, que es más que un para texto, es una para experiencia. Yo que quería describir o trabajar con dar una visión muy amplia de un mundo que estaba cambiando, y en ese caso lo que hice fue dar vuelta a la manzana de la casa donde vivía y la empecé a describir. Pero la descripción se me abría. Pues. O sea, había una calle por ahí, que había un canal, y yo me imaginaba que eso se iba a desbordar. Y los ríos que llevaban cosas eran la cuneta, etcétera, etcétera. ¿Ya? Cosas como esas. O sea, yo lo que hice ahí fue ver un mundo cambiante, pero el recorrido efectivamente era la vuelta a la manzana. Y si uno lo ve, parece un recorrido del universo. Yo creo que el universo está en la manzana, y la manzana también está en el universo. Se expande, digamos, no,
no hay sitios particulares, sino que sitios donde tú habitas, pero la habitación siempre es mucho más amplia. Y si fuera lo que es, no me acuerdo bien cómo es la expresión, ¿ya? Eso se lo escuché a uno de mis hijos decirlo de repente en una conversación. Si todo fuera lo que es, me pareció fantástico, digamos, que en el sentido de que frente a cualquier situación siempre hay una multiplicidad de explicaciones, ¿ya? En determinado momento parece que sobraran las explicaciones. Simplemente es. Entonces, por eso dice, si todo fuera lo que es, pero en realidad es una cosa que le escuché a mi hijo, o sea, siempre estoy copiando, o sea, no invento nada, sino que tomo las cosas que están ahí y las combino de otra manera, ¿no? Y con respecto al otro, el texto que aparece en el libro que se llama El margen de la propia vida. La tendencia de las personas es a leer al margen de la propia vida. No, el texto es el margen de la propia vida. Así lo escribí yo. Si las personas lo leen al margen de la propia vida, está bien. Pero lo que yo puse fue el margen de la propia vida, que es distinto a estar al margen. Bueno, o sea, quería situarme en el margen, pero no al margen. Bueno, en ese libro pasa lo siguiente, que el texto había sido cubierto por las aguas. Yo lo hice para Internet. ¿Por qué lo hice ahí? Porque me pareció fantástico que como soporte en Internet, lo que yo pensaba y pienso todavía, es que uno navega quizás con un horizonte difuso es donde quieres llegar, pero no tienes una bitácora, una ruta predeterminada porque te lleva a cualquier parte. O sea, si tú quieres buscar, pasa constantemente, esto era un poquito antes de Wikipedia, tú buscabas, ¿ya? Y te parecía una revista determinada y eso te llevaba a otra revista, te llevaba a un artículo y te llevaba a una página, te llevaba, etc. Entonces, lo que a mí me llama la atención eso es que la forma de navegar, ¿ya? Era totalmente distinta a utilizar una enciclopedia o a un libro, ¿ya? En el libro estaba todo embarcado, en esto era mucho más abierto, ¿ya? Aún en ese momento todavía no estaban tan fuertes los algoritmos, existían, pero no tan fuertes. Pero aún con los algoritmos, tú puedes moverte, te puedes ir saliendo, no tienes claro dónde vas. Y me parecía fantástico eso. Entonces, ese texto en particular, o ese grupo de texto, dije, ¿cómo hago un texto que no tenga secuencia? Entonces, tenía 39 textos y hablé con una persona, un amigo mío que sabía computación, le dije, fabrica eso está en Poesía Cero, el sitio www.poesiacero.cl, fabrica una máquina de azar, que en sí es una contradicción. O sea, una máquina no es posible, pero finalmente es un algoritmo. Ahora se puede usar la palabra algoritmo porque todos la entienden. Un algoritmo que tú tocas, entonces tú entras a esa página y te dice, a veces cubierto por las aguas, y tienes dos posibilidades. Dices, comienza y tienes dos posibilidades. Te aparece un texto y dice otro o inicio. Si pones inicio, te lleva a la página inicial, que en el lenguaje de libros tradicionales sería la portadilla, ¿ya? Pero si pones otro, te puede aparecer cualquiera de los 39 textos o unidades que hay dentro de ese libro. Cualquiera de los 39, cualquiera, ¿ya? Incluso te puede parecer el mismo que había antes. Y el libro nunca termina. Pero el libro, teóricamente, nunca tiene una secuencia predeterminada. O sea, está determinada por el azar. Lo cual no es absolutamente cierto porque está esa maquinita que es un algoritmo. Y eso, en teoría, también podrías tú en determinado momento llegar a
armar una secuencia, porque siempre se va a tener que armar. Son infinitas secuencias, pero son acotadas. ¿Ya? Son millones, pero son acotadas. ¿Ya? Son 39 veces 39, y así sucesivamente. Bueno, ese libro en particular, que está en internet todavía, me pidieron publicarlo. Y yo me negué a que lo publicaran en la secuencia de un libro, porque rompía un elemento fundamental del libro, de esa obra, me carga la palabra, pero es de ese constructo, que era que no tenía secuencia. Si lo ponía en un libro o en una plaqueta, no tenía secuencia. O sea, inmediatamente se armaba una secuencia. Entonces, con Guido Arroyo, que es el que hizo el libro que se llama El margen de la propia vida, le dije, mira, hagamos de alguna manera, al final llegamos a que iba a ser tarjetas sin número, con el texto por un lado y por el otro, que dijera a qué obra pertenecía. Y para poder poner el libro y no se perdiera, lo pusimos en un sobre. Pero la razón de eso es, cuando está impreso, la razón es que estaba escrito no para ponerlo en un libro, sino que para que estuviera en internet. ¿Ya? Entonces, ¿no es un formato habitual? No necesariamente, pero cuando tú haces plaquetes, los plaquetes más tradicionales que son efectivamente en una cajita de cartón que ponen los poemas, claro, si le pones número, tiene secuencia. La alteración aquí es que la secuencia siempre es distinta. O sea, si alguien saca esas tarjetas y se le caen, fantástico. Y si le pone número, es su lectura, él le va a dar la secuencia. Ahora, ¿por qué eso? A propósito de la pregunta de la persona, ¿no es cierto? Es porque esa obra fue escrita para un formato determinado que no podía tener secuencia. Y el no tener secuencia es un elemento clave de ese constructo. ¿Ya? Hay otro ahí, también en internet, que se llama plagio del afecto. ¿Ya? En que yo vi que en internet lo que se podía hacer era que uno podía armar algo, pero armarlo por piezas. ¿Ya? O sea, cuando tú construyes un libro, ¿ya? Si no es tan distinto, si también Rayuela usaba eso en 40 años atrás, digamos, cuando dice usted siga la secuencia que quiera, ¿ya? Y cada capítulo en particular, y tiene un lado prescindible y otro no, y el lado acá, el lado allá. Lo que pasa es que Internet te lo permite mucho más. El único problema que yo le veo al libro de Cortázar a Rayuela es que le puso una secuencia, pero dándote la libertad que tú siguieras una, pero él se la puso ya. Pero además estaba dada por el objeto libro. ¿Ya? Bueno, en el otro caso, en el plagio del afecto, yo dije, bueno, esto me da la posibilidad de ir subiendo textos en lugares que yo creo que tienen que ir en esta nube, ¿ya? Que se llama libro, en este caso. En esta nube. Uno acá, y los fui subiendo de acuerdo a cómo los iba escribiendo y donde yo pensaba que hubieran ubicados más o menos. Pero llegó un momento que ya no tenía más, entonces tomé eso y lo dejé fijo ahí, donde casi la mitad de lo que se supone que son la obra general no están. Pero sí están, porque está el espacio para ello. Es como, volviendo a una cosa científica, son como la tabla periódica. La tabla periódica, creo que ahora está completa, pero la tabla periódica, que son todos los elementos, cuando se fue haciendo, se le puso nombre a cada uno y de repente había elementos que nunca se habían descubierto. ¿Ya? Sin embargo, tenían que existir para que existiera el anterior y el siguiente. Incluso tú podías determinar cuál era el peso atómico, la masa, etcétera, pero nunca físicamente habían sido descubiertos. Eso me sirve
para entender que el libro, aunque no tenga todos los elementos, están todos ahí, aunque todavía no haya, en este caso, sido escrito o descubierto. Eso es. Ojalá que la persona que preguntó, Sid es el apellido, le sirva. Me acuerdo, había en una tienda como Casa Ideas, una cosa así, pero no recuerdo el nombre. Venían justamente estos juegos, venían letras separadas, tú las podías pinchar con perritos de la ropa, qué sé yo, o tarjetitas, donde tú ibas armando un texto, podías jugar con eso. Eran como cosas para la cocina, tú las colgabas todos los días, construías nuevos enunciados, que juega con esa idea de lo random, de lo aleatorio también. Fíjate que encontré hace un tiempito, me acuerdo, se lo dije a Nicolás Miquea. Encontré en un librito que había en la casa de mi mamá. Adentro del librito había un sobre con un poema que yo pensé que era de Nicolás, pero era del hijo de Nicolás. Ya. Pero era un Nicolás solo poema. Miquea González. Claro. Y estaba ahí metidito y lo tengo ahí guardado en este formato de sobre y me gustó mucho la idea. Y le conté a Nicolás, le mandé una foto, me dijo, que eran de su hijo. Y no, yo pensé que eran del padre. Y el formato de sobre, de carta, a mí me pareció precioso, la idea de un... Insisto, vuelvo a las hojas volantes. Ahí estaban. Ya. Ahí estaban. No. A ver, y no se trata de rescatar cosas, sino que simplemente es necesario hacerlo, porque lo que tú quieres trabajar te obliga a usar ciertas cosas, ¿ya? O sea, la única diferencia que lo que yo estoy haciendo de otras personas es que no me aferro al formato libro. Ahora, es tan fuerte eso que todos los textos que están en esa página de internet han sido finalmente publicados y presos. ¿Ya? Y en todos manteniendo, yo me preocupé que se mantuviera algunas de las características por las cuales el formato había sido hecho. El que no están todos los textos, hay unas páginas que no están en blanco, pero dice número tanto, referencia, y no aparece porque no sé cuál es. Entonces el libro es un fiasco porque son, no sé, 50 páginas de las cuales están impresas 25 o 26. ¿Ya? O sea, ¿ya? En el otro caso, esto que van en un sobre dentro de un libro y no dentro del libro, porque ahí me importaba que fuera eso. No creo o sea, creo que el libro es fantástico. A mí me encantan los libros, me gusta leerlos, qué sé yo, tenerlo en la mano. Creo que el acto de lectura es un acto que se hace con todo el cuerpo y se hace más evidente cuando tú estás con un libro en la mano, ¿ya? Una lee en internet también, esto, con una pantalla también está con todo el cuerpo, pero fundamentalmente la vista. La gracia de la lectura con libro es estar con el objeto ahí, ¿ya? El objeto ahí, que lo sientes en las manos, que te pesa, que huele, que etcétera, etcétera, que tiene que ver con el acto de la lectura como una actividad sensual y no solamente intelectual. Las pantallas tienden a ser más intelectual, ¿ya? Y absolutamente centrado en el ojo. En el caso de la escritura, o sea, de la lectura en formato libro, ¿ya? Está el tacto, está el olor, hay una serie de cosas que... Es como ir al cine. Tú puedes ver una película en este aparato, ¿ya? Puedes ver la película, ¿te fijas? Pero el acto de ir al cine implica prepararse y además estar con otra gente en el mismo lugar, etcétera, ¿ya? O sea, los actos ceremoniales son absolutamente importantes, a mi entender.
Eh, hay cosas como que pasan, por ejemplo, con la orquesta poeta, yo hago una cosa que nunca es la misma, nunca es la misma porque, comillas, se va improvisando. Hay un guión, pero un guión muy amplio, ¿ya? Entonces va funcionando cada vez, nunca la presentación es la misma. Pero aunque tú tengas un guión, también nunca la presentación va a ser la misma. Aunque si eres cantante o lo que sea, nunca va a ser la misma. O sea, tú de repente ves estas como esas giras de artistas que hacen y vas viendo la versión que hicieron en distintas ciudades y siempre hacen hasta los mismos chistes, digamos, pero nunca es igual. O sea, siempre el tiempo y el lugar determinan dónde y cómo ocurren las cosas. Siempre. No se puede repetir nada. ¿Ah? Iba a preguntar, Carlos, no te quiero ahí Sí. preguntar tanta cosa, pero me quedan 3 preguntitas pendientes. Dos y una que es pequeñísima. La primera, ¿cuál es tu relación justamente con el cine? Pocasa, muy poca, muy poca. Al contrario de la generación penquista que viene posterior, que no es tan posterior, si tenemos una diferencia de 5 años, pero cuando tienes 20, entre tener 20 y 25 es un abismo, ¿ya? O entre 10 y 15, pero ahora ya no. Cuando hablo de generación de punto próximo, o sea, Thomas Harris, Carlos de Cap, bueno, Alexis. Alexis. Es que Alexis siempre estuvo en una galaxia, ¿ya? Que era absolutamente presente, pero es una galaxia, ¿ya? Maravillosa, ¿ya? Tienen mucho que ver con el cine, pero muchísimo, muchísimo. Una cosa impresionante. No, yo tengo bastante más que ver, más que con el cine, con las artes visuales. Esa es mi referencia más fuerte. O sea, Sí. eso, pero con el cine, digamos, con las artes visuales en movimiento, no mucho. ¿Ya? Veo cine, evidentemente, pero me gustan ciertas obras que están en cine, como me gustan ciertas obras que están en gráfica, como me gustan ciertas obras que están en escritura, ciertas obras que están en canto, pero no con la literatura evidentemente tengo una, ahí estoy. Pero con el cine, sí, claro, hay películas que me parecen maravillosas, pero en realidad me interesa El caballo de Turín, específicamente, ¿te fijas? Y que eso, pero no soy no estaba influenciado por el cine, o sea, yo me sorprendo cuando ¿cómo se llama? Thomas Harris habla de películas, yo digo, o sea, no he visto casi ninguna de las que habla él. Es cinéfilo, totalmente cinéfilo. Cinéfilo, Carlos de Cap también, ya, y así. No, el cine no, pero las artes visuales sí, y esas sí que son bien importantes para mí, por un problema de formación penquista. Siempre como eso. No recuerdo cuando nos colaboraste con una capsulita para el objeto Mobjeta, justamente Sí. el mural de la Pinacoteca. Sí, claro, para mí es muy importante eso, pero muy importante. Por Y una con tu hijo razón. cineasta, ¿Ah? con tu hijo ¿Cómo? cineasta, tu hijo cineasta, un importante cineasta chileno, muy Sí, reconocido, muy premiado. sí, sí. Pero él también viene de las artes visuales. Él estudió eso. Y es un gran pintor, además, un gran dibujante. Él y mi otro hijo, que es artista, es otro tremendo. Y él hace poesía también, pero hace cómic. También están desde la visualidad. Y no, tiene un libro maravilloso que mide 5 metros, que es la Alameda de ida y vuelta número 1 y 2, en que dibujó toda la Alameda por un lado y por el otro. Una sola cosa, que es un libro extendido. Sí, Joaquín sí es cineasta, pero viene de las artes visuales muy fuertemente. Claro que he visto todas las películas, incluso actué en una. Así que
O sea, parecí, pero eso es un problema familiar. No tiene que ver con mi relación con el cine. No, pero la pintura, las instalaciones, ¿no? Eso es una cosa que me fascina, y que son muy importantes para mí, digamos. Y Todas Carlos, te las... Sí. preguntar una cosa bien, bien concreta, mira, sobre... En la casa devastada, tú escribes, las cosas que no existen están en el origen de las palabras. Sí. ¿Cuál es tu relación o qué relación establece tu poesía con la realidad? ¿Hay una realidad que se construye a partir del lenguaje o es algo que es totalmente inasible para nosotros, que es una alteridad absoluta, que está fuera de mí? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo me explicarías? La única manera que tengo para explicarlo es las cosas que he escrito, ¿no? No puedo explicarlo más, pero a lo que voy es un poco lo siguiente, y voy a tomar, te voy a contestar la pregunta. De la misma manera que nuestra percepción hace que nosotros construyamos el mundo en el que vivimos, ese mundo sí existe. Lo que pasa es que tenemos percepciones de él desde, ¿ya?, ciertos parámetros con los cuales nosotros construimos esa realidad. Pero la realidad existe. Está ahí. ¿Ya? Pero toda nuestra percepción, incluyendo la percepción, ya ni siquiera estamos hablando de las palabras, siempre son constructos que se hacen mentalmente. Mira, hay una cosa que a mí me acuerdo haber visto por un divulgador científico maravilloso que se llama Carl Sagan. Tenía una serie de televisión. Sí, Cosmos, la recuerdo. Ya. Él dice lo siguiente en determinado momento. Dice, eso es lo que yo me acuerdo, digamos. Dice, mira, lo leí por lo demás, porque también estaba en un libro. Nosotros percibimos el mundo, lo entendemos el mundo en 3 dimensiones. ¿Ya? 3 dimensiones. Alto, bajo y no sé, ¿cuál más? El fondo. Esa es nuestra percepción del mundo. Y todo lo que está fuera de eso, no lo entendemos, no lo vemos como mundo. ¿Ya? Entonces dice, si nosotros viéramos el mundo en 2 dimensiones, igual viviríamos en él. Y no lo concibiríamos en 3. O sea, ponle que se perdiera la altura. Es muy difícil para nosotros entender el mundo sin altura o sin fondo. O sea, sin ancho, largo y ya, con lo que construye un volumen. Si sacas una de las dimensiones y concebimos el mundo solo en 2, esa tercera no aparecería. Como nosotros lo vemos en 3, esa tercera sí aparece. Entonces, para la gente, para los seres que vivan en 2 dimensiones, la realidad tiene 2. Y sus palabras tendrían 2 dimensiones. O sus códigos de comunicación tendrían 2 dimensiones. Nosotros que tenemos 3, lo conseguimos en 3. Evidentemente, hay otras dimensiones. El lenguaje funciona igual. Funcionan X dimensiones. Y la realidad funciona muchas más. O sea, no es que nosotros creamos realidad, sino que solo la describimos desde las dimensiones que somos capaces de manejar. Entonces, cuando digo las cosas que no existen están en el origen de las palabras, es que la realidad es mucho más grande que las palabras. Pero nosotros podemos comunicarnos, ver el mundo, entender el mundo con palabras. Sí. Y dan cuenta del mundo, pero de 2 dimensiones, en este caso 3 dimensiones de él, cuando tiene muchas más. No es la 4ª dimensión, es que todo al revés, eso es pensarlo. No, es mucho más amplio. Es mucho más amplio.
pasa en determinado momento con, voy a hablar de, no quiero hablar de personas, por ejemplo, que no ven colores y ven todos matices de gris. Pareciera ser, digamos, que no se puede saber bien. Ven el mundo y el mundo es así, pero para nosotros el mundo tiene colores. O para mí, estamos acá, tiene colores. ¿Ya? Y es tan fuerte eso que piensas tú que me va a salir del ámbito biológico. Piensa tú que si tú miras los cuadros europeos, no quiero hablar del mundo, de los europeos, que es una de las tradiciones que nos ha formado, hasta que se inventa la perspectiva, que a nosotros nos fascina, y el punto de fuga, etc. O sea, renacimiento, ¿ya? Hasta que en los cuadros, las cosas más grandes eran las más importantes, no las que estaban en primer plano. ¿Ya? Tuvo que cambiarse cuando se empieza a introducir la perspectiva, ¿ya? Que es una cuestión mecánica, es un soporte intelectual. Las cosas que estaban más lejos se hacen más chicas. Pero si tú miras los cuadros medievales, las pinturas medievales, lo más grande, como era una concepción religiosa, siempre era lo religioso. ¿Ya? Esa era la realidad que veían la gente imbuida en ese mundo. O sea, el cuadro más realista es aquel que lo más grande es lo más importante, no lo que está más cerca. Ahí se produce un cambio, ¿ya? De la tecnología visual de nuestra mente. Entonces, el origen de las palabras está en aquello que las palabras no pueden describir, que es la realidad. Bien, Carlos. ¿Y tú nos leerías, para ir ya cerrando esa conversación, nos leerías un poquitito de tu poesía? Ya, sí. Te hago una pregunta mientras que se me quedó dando vuelta adelante ahí, boteando. Ya. ¿Qué signo eres tú? ¿De qué signo zodiacal eres? Yo me conozco uno nomás, que se llama Escorpión, y parece que una característica de los escorpiones es esa. Y no me olvido nunca de lo bueno que me han hecho y de lo malo. Mira, te voy a leer una cosa que es que también pertenece a este libro y está construyendo hace bastante tiempo, o sea, se está construyendo, digamos, ¿ya? Y yo algo participo, pero las máquinas de sobrevivencia como los helechos, en su complicada simpleza, mueven las piezas, émbulos y cadenas en pos de los elementos para transformarlas en energía. Aún así, es necesario tocar y escuchar para reconocer en las vibraciones el sonido y la música de los objetos en su densidad, en sus elementos periódicos, en la luz dorada del sodio. Ya, bueno, otro. Ya. Los olores del cuerpo son notables. Secretos en su interior se expanden en oxígeno libre y concentrados reaparecen en otro por el contacto con su sentido básico. De límites casi invisibles, golpean claro en su transparencia, a veces leves y fuertes, a la vez intensos en su estar y reminiscencias. Esparcidos en presentes de memoria, lugares que se desgranan, imágenes en construcción proyectadas en el aire, espacios privados que pertenecen a lo público.
Y voy a hacer una de las cierre. Está hecho. El mareo no está en el cerebro. Se mece en una especie de leve líquido amniótico. Tampoco en el oído medio. Cierta distorsión entrega poco certeza del entorno. La leve inestabilidad es un murmullo de los objetos y el piso se afirma y desliza en una respiración casi imperceptible. El escurrir de agua en los interiores mece las cosas con su imperturbable lejanía. Bueno, apareció el agua que te dicen Sí. que es tu poesía y que dices tú que está desde los inicios de tu producción poética. Suena tanto, sí. Me sonó a mí terrible porque sonó como grandilocuente de tu escritura, los inicios de tu escritura. Mira, Carlos, dice acá Susana Valdés, Pamela Susana Valdés. Muchas gracias por sus reflexiones, las tuyas, y el valioso diálogo en torno a la poesía y sus diversas manifestaciones. Creo que Susana también señala lo que todos nosotros pensamos. Para mí es un gusto, realmente era un diálogo que yo personalmente tenía muchas ganas de tener contigo, porque bueno, hay una serie de cosas que también me hubiera gustado abordar en esta conversación, que espero que no se agoten. Nos podemos reunir además presencialmente, tú estás en la misma región y no hay duda de que vamos a tener ahí posibilidades. Pero yo quiero destacar tu trabajo desde siempre con la poesía penquista, como divulgador también, no solamente tu trabajo poético, sino que tu trabajo como divulgador, como editor, que es importantísimo y muy reconocido por tus pares también. Eres un poeta querido en Chile, que no es tan fácil serlo. Lo que, lo que es una muy buena tarjeta de presentación, porque los poetas generalmente tienen sus cosas, sus opiniones ahí un poquitito confrontacionales los unos con los otros. Pero en realidad creo que es transversal la opinión respecto de ti. Eres un poeta querido en Chile y muy respetado por tus pares y por tus diversas incursiones en la poesía. Como decía, no solamente como poeta, sino que también como editor y como divulgador de la poesía de otros. Eso es muy importante. Y de la poesía, además, concretamente de Concepción. Yo agradezco como penquista también eso. Me parece que Concepción tiene tanto potencial, tiene tantas cosas rescatables, tiene sus mitos también que están presentes y sus antimitos también, sus contramitos, pero es lo que nos rodea y lo que tú has elegido, es tu barrio, de alguna manera, es tu barrio. Entonces es muy bueno dialogar con uno del barrio, es volver a los mismos, a las mismas obsesiones que creo que nos tocan. Para mí ha sido un gusto esta conversación, Carlos, un gusto muy agradable, voy a decir una palabra que suena, esta cosa, las palabras es difícil, sobre todo con un poeta, muy entretenida, yo creo que suena espantosa, pero muy entretenida, realmente muy amena, porque se vuelve fluido algo que puede ser por momentos tan ríspido como el trabajo poético, que me imagino que debe requerir una serie de trabajos ahí, de orfebrería, de trabajar los metales con mucho cuidado. Yo que estoy fuera del trabajo poético, no escribo poesía, lo veo y digo, bueno, ahí hay un trabajo rudo y duro por momentos, pero muy bello también, palabra que aparece hoy día. Sí. Yo, evidentemente, te agradezco a ti, a Juan, a Edson y a cada una de las personas que están escuchando. Todas las explicaciones que uno
puede dar, y hablar de orígenes y cosas, funcionan cuando aparecen en el texto. El texto aparece cuando alguien lo escucha o lo lee. ¿Ya? Y la poesía no se limita a la escritura, sino que también es canto, también es respiración, también es como uno mira con palabras. ¿Sabes? Yo creo que cuando hablan de hay que vivir poéticamente el mundo, uy, a mí me cuesta aceptar eso. O sea, se vive poéticamente cuando se hace poesía. Se puede vivir de muchas otras maneras, incluso más intensas y más fuertes, pero en el caso de la poesía hay que ir a las palabras y los lenguajes que se traducen en palabras, por ese lado, sin necesariamente relatar. Quizás la poesía se acerca más al momento que a los momentos. Pensar en Rulfo, que me parece un tremendo poeta. Y cada vez, bueno, es que esta conversación sería infinita, pero cada vez la poesía ha caído más en la narrativización. Pero está bien. Cuando tú piensas en el poema de la epopeya de las comidas y bebidas de Chile de Roca, es una narración fantástica, pero para mí es de los poemas más extraordinarios que escribió de Roca. Y tiene una narrativa potentísima. Lo que pasa es que la narración de la poesía, a mi entender, es la narración del momento, del instante, ¿ya? Y también de lo frágil. Y ahí está su fuerza. Me imagino que Vargas es la cruz a eso de detente bello instante. Oh, que no se detenga nada, y además es imposible. Si todo se está moviendo, ¿qué vas a hacer? ¿Ya? La detención es algo que tú logras fundamentalmente con construirlo con palabras, increíblemente. Tú detienes algo cuando lo encierras en una palabra que pretende amarrarlo a la propia palabra y no deja que funcione. Bueno, ahora vamos a dejar las palabras tuyas acá imbunchadas en esta sesión de Zoom, para Qué que bueno. queden ahí selladas como en un libro. Esto dijo Carlos Pociña. Carlos también, Sí. Jesús Arencibia dice igualmente, muy agradecido al poeta y los organizadores. Muchas gracias, Jesús. Y a todos, tenemos hartas personas y van a ver, espero, muchas más también esta conversación y esta lectura tuya. Nos vamos a ver, espero que pronto, Carlos, un gusto nuevamente, mi Igual. agradecimiento por un día también que es bien complicado, estamos ya 21 de diciembre, la gente está en ánimo pascuero, está ahí preparándose para el 24, así es que yo agradezco tu tiempo, tu cercanía y siempre tu colaboración y tu trabajo poético sobre todo, que es lo que hoy día nos convoca. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes, a todos. Y un saludo también para todos los asistentes que ya nos encontraremos el próximo año, el 2023, con un nuevo invitado, en un nuevo ciclo de diálogos con la poesía actual. Carlos, todavía nos quedamos un segundito y yo mientras tanto despido a los demás. Muchas gracias y hasta la próxima.